Castillo fuerte es nuestro Dios. Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Realmente damos gracias al Señor por este nuevo día de vida que nos concede. Es un día del Señor para alabarle, para agradecerle y para seguir intercediendo los unos por los otros. Recuerde que este domingo todos nos ponemos en la brecha, ¿verdad? Allí estaremos juntos para orar a nuestro Dios, para buscar el rostro del Señor, para clamar por su misericordia y su mano extendida a favor de nuestros hermanos que están recuperándose de enfermedades, o también para que Dios supla las necesidades de cada uno de nosotros. Esta mañana, siguiendo nuestro plan de lectura de toda la Biblia en este año, nos toca leer y meditar en el profeta Ezequiel en los capítulos 5 al 9. Pero antes de hacerlo, ¿qué les parece si oramos y pedimos al Señor su bendición? Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias por esta mañana. Muchísimas gracias, Señor, porque es un privilegio, un honor venir ante el trono de tu presencia y disfrutar de ti, Señor, pero con reverencia, con respeto, Padre. Amado Dios, rogamos en esta mañana de una manera especial por nuestro querido hermano Carlos Moreno, por cuanto él se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. He estado, Señor, teniendo altibajos en su recuperación. Y rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, donde Él se encuentre ahora mismo, Señor, que tu mano se extienda y lo sane, Padre. Por favor, nos estaban comentando de que el virus se ha alojado en los pulmones, Señor, y por eso pedimos, por favor, que tú ordenes que ese virus, esa bacteria, esa infección, ese contagio, sea reprendido en el nombre de Jesús, echado fuera, para que tu siervo se recupere, para que salga de esa unidad de cuidados intensivos totalmente sano. Bendice, Señor, por favor, a nuestro querido, amado hermano Carlito Moreno, Señor. En tu mano le encomendamos y a toda su familia, también a Rocío, a Aarón, a Ailín, a Moisés, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Padre. Señor, y ahora te rogamos que nos hables por tu palabra, que nos bendigas con ella al meditar en lo que tú quieres decirnos, Señor. Gracias, Padre, una vez más por la vida. Gracias por tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como hemos dicho ya, hoy nos toca leer los capítulos 5 hasta el capítulo 9. Son 5 capítulos que tenemos que leer hoy y meditarlos también. Le animo a que lo haga. Y permítame hacer un breve resumen, por lo menos rápido, de estos 5 capítulos. Sabemos que Ezequiel, el profeta de Dios, también era sacerdote, hijo de un tal Buzi, pero que nos da a entender que pertenecería a la tribu de Leví. Ahora, Ezequiel ha sido deportado, ha sido llevado cautivo a Babilonia desde Jerusalén. Antes de que suceda la total deportación del pueblo de Israel que estaba en Jerusalén, antes de eso, Ezequiel había sido llevado primero a Babilonia. Y entonces el profeta Ezequiel se encuentra en Babilonia y desde allí va a profetizar exclusivamente
hacia el pueblo de Israel. Es decir, va a comunicar un mensaje para el pueblo de Dios Israel, tanto el que se encontraba ya en Babilonia como el que se encontraba en Jerusalén. Así que estos capítulos va a dirigirse de manera específica a los judíos que están en Jerusalén, pero él está en Babilonia. Dios le da una visión y Dios como que lo transporta, no sabemos si físicamente, espiritualmente, pero él va a anunciarles a Israel el juicio severo que Dios le va a dar a este pueblo. Realmente es un juicio muy duro. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas este pueblo abiertamente, deliberadamente había desobedecido a Dios, le había dado la espalda a Dios, pero por otro lado estaba sumido en una práctica abominable de la idolatría. Así que Dios describe en estos capítulos el furor, la ira, el enojo que tiene contra la casa de Israel, contra los pobladores de Jerusalén. Es realmente muy descriptivo cuán enojado estaba Dios por todas estas abominaciones idolátricas en las cuales estaban sumidos los israelitas. Pero hay tres grandes verdades que resaltar en estos 5 capítulos que son muy pertinentes para nuestros días, para que recordemos en nuestros días. Tres grandes verdades que están relacionadas directamente con Dios, ¿no? Así que esto es lo que quiero yo compartir en esta mañana con cada uno de ustedes. Hay que recordar estas grandes verdades acerca de Dios. Primero, que Dios siempre, mi querido hermano, va a cumplir lo que Él advierte. Recuerde, Dios siempre cumple lo que Él advierte. Miremos Ezequiel capítulo 6, el versículo 10. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. El contexto es donde Dios, a través del profeta Ezequiel, va a anunciar el castigo que Él daría a su pueblo y que esto no sería una simple amenaza hueca, vacía, de que esto no iba a suceder. No. Él está anunciándoles que vendrá un castigo muy fuerte por todas sus abominaciones que estaban cometiendo como pueblo de Dios. Es decir, toda la idolatría, toda la violencia, todas las inmoralidades, toda la desobediencia había de ser castigado por Dios duramente. Así que Dios les dice, ustedes sabrán que yo soy Dios, porque lo que yo les advierto, eso es lo que yo voy a hacer. Y ya Dios le había advertido que si ellos no se arrepentían, vendría un castigo severo. Y miren, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 se repite 5 veces más esta misma frase. En el capítulo 6, el versículo 13, dice otra vez, y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos. Está diciendo, tú vas a saber que lo que yo te digo, yo lo voy a cumplir. Yo te advertí que si tú no te arrepentías de tus pecados, pues yo voy a mandarte un castigo. Y vas a morir, dice, vas a morir en medio de tus propios ídolos. Versículo 14, también otra vez al final dice, y conocerán que yo soy Jehová. Otra vez con la misma intención, vas a saber que lo que yo te digo, yo voy a cumplirlo. Capítulo 7, el versículo 4, al final también dice, y sabréis que yo soy Jehová.
en el versículo 9 también dice, en la última parte, y sabréis que yo soy Jehová, el que te castiga, el que castiga. En el capítulo 7, en la última parte, en el último versículo, dice, y sabrán que yo soy Jehová. Por 5 veces Dios repite cómo Dios va a castigar. Él enviaría a esta nación de Babilonia que sería muy cruel con el castigo que le infringiría a la casa de Israel. Mi amado hermano, Dios siempre cumple lo que advierte. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios es fiel tanto en lo bueno como también en lo malo. ¿En qué sentido? Dios nos ha prometido que nos va a santificar. 1 Tesalonicenses 5:23 lo dice y 24 también. Él lo hará. Si Él dice que nos va a santificar, nos va a santificar, porque Él es fiel. Él dice que va a perfeccionar nuestra vida. El que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Amén. Lo va a hacer. Él lo dice, Él lo promete, Él lo cumple. Y lo está haciendo. Pero asimismo, como Dios promete algo bueno para nosotros, también cuando Él advierte algo que si nosotros no hacemos lo que Él dice, también lo va a cumplir. Es decir, vamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Por ejemplo, la Biblia nos enseña en 1 Corintios 11 que si nosotros participamos indignamente del cuerpo y la sangre del Señor, es decir, de la Santa Cena, entonces cuidado, porque Dios puede enviarnos una enfermedad. Y eso es porque no estamos acatando lo que Él dice. Mi querido hermano, recuerde esto. Dios siempre cumple lo que dice, lo que advierte, lo que promete. Él es fiel. Fiel para darnos lo que Él promete para bien nuestro. Gloria a Dios. Y fiel también para darnos según nuestras obras si es que nosotros no nos arrepentimos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Dios va a cumplir siempre lo que Él dice. Y esta es la primera verdad acerca de Dios que hay que resaltar en este pasaje. Dios le dijo una y otra vez a este Israel, arrepiéntase, y no voy a traer una nación del norte, la cual era Babilonia, y Él va a castigarles duramente. Ya sea que morirán a espada, ya sea que morirán enfermos, ya sea que morirán de hambre. O en el mejor de los casos serán esparcidos a las diferentes naciones. Y Dios, mi querido hermano, lamentablemente lo hizo porque el pueblo no se arrepintió. Hay una segunda verdad acerca de Dios. Dios siempre ve todo, hasta los pecados más secretos. Miremos el capítulo 8, el versículo 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Qué realmente triste es escuchar esto. Esa pregunta, ¿has visto? Le dice el profeta, ¿has visto lo que hace esta gente? ¿Qué sucedía, mi querido hermano? El profeta Ezequiel es llevado, ¿no?, en visión. Otra vez no sabemos, como Pablo en un momento, si en el cuerpo o en el espíritu, pero él está en el atrio del templo allá en Jerusalén. Aunque él está realmente físicamente en Babilonia, es llevado hasta Jerusalén. Y entonces Dios le muestra, mira, este es el atrio. Y mira la pared. Y él ve en la pared un hueco. Cava ahí, agrándalo. Y cuando él agranda, ve una puerta. Y él entra por esa puerta.
Y entonces descubre los secretos de los 70 ancianos de Israel. Eso nos está indicando que estos 70 ancianos estaban ocultando el pecado de idolatría. Y cuando él entra, entonces ve todos los animales, los reptiles impuros, que un judío no podía tenerlo en ese momento. Y todo el panteón de ídolos, de dioses paganos, de dioses ajenos al Dios verdadero. Ahí estaban escondidos. Y Dios como que demuestra al profeta Ezequiel, mira toda la inmundicia, todas las cosas abominables que hacen estos ancianos y que supuestamente son los líderes del pueblo. Y Dios entonces dice, ¿no? Ellos creen que yo no veo. Ellos dicen, no, Dios no nos ve. Ellos dicen, el Señor ya no está acá ya nos abandonó ya. Por eso podemos hacer todo esto. Y qué triste realmente escuchar estas palabras de un pueblo que experimentó la bondad de Dios en todo momento. Ahora piensan que todas las inmundicias, toda la idolatría que hacen, ellos creen que Dios no lo ve. Mi querido hermano, hermana, Dios es un Dios omnisciente. ¿Qué significa eso? Que Dios está en todo lugar. Él está aquí, como está en la China, como está en Rusia, como está en Estados Unidos, y está en cualquier rincón. Está en el cañón del Gólgota, en el cañón del Colca, allí, porque Él ve todo. Él sabe todo. Nadie puede ocultar nada. Ninguna pared más gruesa como los muros del templo de Jerusalén podían ocultar el pecado que Él ve. Él tiene ojos como rayos X que sabe muy bien cuáles son nuestros más íntimos secretos. Él sabe, Él ve, mi querido hermano, Él ve aún nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, de nuestros deseos. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. No podemos ocultar nada a eso. Así que, mi querido hermano, está de más que nosotros tratemos de decirnos a nosotros mismos, bueno, Dios no me ve. Tal vez mucha gente no te verá. Tal vez muchos, aún de la gente que te conoce y esté más cercana, no saben las cosas malas que tú puedas hacer o que yo pueda hacer. Pero nunca olvidemos esto. Dios siempre nos ve. Él ve hasta los secretos más escondidos que tengamos en el corazón y de las cosas pecaminosas que nosotros hacemos creyendo que nadie nos ve. El pecado oculto, hermano, es una tragedia terrible. ¿Se acuerdan de David? Cuando él pecó, cuando él adulteró contra Betsabé, y él quiso ocultar el pecado, y lo único que hizo fue hacer una gran bola de nieve de pecado, porque primero adulteró, escondió el pecado, mandó al esposo a traerlo para que tuviera también una intimidad con su esposa y de esa manera, si saliera embarazada, diría seguramente es del esposo. Como el hombre era tan fiel al ejército, dijo, no puedo hacer eso, mi gente está en la guerra, yo también tengo que estar allá, así que David lo envió y lo asesinó, prácticamente. Usted conoce la historia. El pecado oculto hace una gran bola de nieve. Pero Dios lo vio. Y Dios tuvo que mandar a un profeta para revelarle que Dios sabía lo que había hecho. Mi querido hermano, Dios ve todo. Todo está desnudo delante del Señor. Y no podemos ocultar nuestras faltas
Es mejor, como dice el proverbista, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Así que mi hermano amado, recuerde esta gran verdad acerca de Dios. Dios siempre lo ve todo. Y la tercera y última gran verdad acerca de Dios es que Dios siempre protege al remanente fiel. En capítulo 9, en el versículo 4, dice lo siguiente: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Qué está ocurriendo aquí? Ya en el capítulo 9, la gloria del Señor se manifiesta y entonces Él ordena el castigo. Y envía, dice la Biblia, 6 varones. Dice el versículo 2, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Había 6 varones que estaban con sus instrumentos de castigo. Algunos dicen que era un mazo, otros un hacha, en fin. Él venía, esos 6 varones venían a castigar a Israel duramente, a destruir la ciudad de Jerusalén. Y muchos morirían, ya sea por la guerra, ya sea por la enfermedad, ya sea por el hambre. Pero él llamó a un varón que estaba vestido de lino y que en su cintura tenía los instrumentos para escribir, tal vez su tintero, tal vez su pluma, en fin. Y entonces, cuando ya los 6 iban a castigar a Israel, Dios le dice: detente. Y ordena a ese varón vestido de lino que antes que ellos ejecuten ese castigo, él tenía que ponerles en la frente a aquellas personas que con tristeza y dolor clamaban a Dios por esas abominaciones. Es decir, ellos estaban identificados realmente con Dios y aborrecían esa idolatría. Y entonces clamaban, Señor, para que eso desapareciera en el pueblo. Ellos estaban en contra de la idolatría. Y entonces ese varón vestido de lino tenía que ponerle en la frente una señal. Una señal. Eso significaría que esa señal en la frente los protegería. Porque luego va a decir que esos 6, luego que, mejor dicho, el varón vestido de lino escribiera a todo ese remanente fiel, poniéndole una señal en la frente, entonces ellos podrían ejecutar. Y así lo hicieron. Los que no tenían la señal en la frente fueron duramente castigados. Ahora, mi querido hermano, tenemos que darle gracias a Dios, que Él siempre protege a sus fieles creyentes. Él siempre va a proteger la vida de aquella persona que teme a Dios, que respeta a Dios, que obedece a Dios, que rechaza todo tipo de pecado, de idolatría, por supuesto. Dios lo va a proteger. Ahora, esto es interesante porque Dios está cuidando de la vida de estas personas, aún en medio de una gran matanza, aún en medio de un juicio severo, de un castigo severo a todo el pueblo. Dios siempre va a proteger, siempre protegió a esa gente fiel. Lo protegió a Abraham, a Jacob, a Isaac, a David, a Elías, a Baruch. Lo protegió a todos ellos. Y sigue protegiendo a ese pueblo que dice
Yo me amparo bajo las alas del Omnipotente. Estoy bajo el abrigo de Dios. Dios siempre está cubriendo a ellos. Dios los cuida, los protege como a Job, ¿verdad? Que le da su protección, cuidando de su vida y de su familia también. Ahora, Dios está diciendo, sí, te voy a proteger, hoy y mañana también. Ahora, ¿en qué momento sucede esto? No encontramos en la historia, con honestidad, no encontramos en la historia algo semejante, de que algún varón con lino fino, vestido de lino fino, ¿verdad?, pusiese una señal en la frente a algún creyente fiel. ¿Sabe dónde lo vemos esto? Lo vemos en el Apocalipsis, antes de comenzar la tribulación. Fíjese en el capítulo 7, el versículo 3, dice Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Lo que está pasando es que hay 4 ángeles que han sido dadas órdenes para traer también juicio sobre toda la tierra. Pero otra vez se les dice: deténgase, para que un ángel, ¿verdad?, venga y selle en la frente a ese remanente fiel también. Quiere decir que de repente esta profecía de Ezequiel es una profecía que se va a cumplir en los días de la tribulación. Y entonces es aquí donde Dios va a ponerles una señal en la frente. El capítulo 14, el verso 1, dice lo siguiente: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Quiere decir que 144,000 judíos, 144,000 judíos, se les pondría una señal en la frente en ese momento en que está comenzando la tribulación. Ellos serían protegidos por Dios. Esa señal significaba que el nombre de Dios estaba inscrito en su frente. Eso indicaba que nadie podía tocarlo. Ninguna hueste inmunda de maldad podía tocarlo. Qué lindo es ver la mano de Dios cuidando a pesar del juicio y del castigo severo que Él traería a la humanidad en este caso. Por eso, mi querido hermano, qué bueno es recordar que Dios siempre cuida de aquellos que le temen, que le respetan. Muchas veces también Él permite ciertas cosas para cumplir voluntades específicas en cada uno de nosotros. Pero el Señor, y damos gracias al Señor por esto, ¿sabe una cosa? La bendición para nosotros es que hemos sido sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Ahora nosotros, la iglesia, que no somos Israel, ¿verdad?, se nos ha puesto una señal. Y esa señal es la señal del sello del Espíritu Santo. Y solo Dios sabe. Él que ve todo, que sabe todo, que tiene ojos rayos X, dice: a esa persona yo le he sellado con mi espíritu. Es decir, tiene mi nombre, me pertenece. Qué lindo, ¿verdad? Gloria a Dios. Él está protegiendo nuestras vidas. Mi querido hermano, hay que darle gracias por su protección.
Pero hay que darle gracias al Señor, que nos da la vida, que por su buena voluntad y sus propósitos nos permite todavía estar aquí, y que eso significa seguirle siendo fiel. No temamos, nos dice, que Él está con nosotros, que nos esforcemos, que nos animemos, que sigamos confiando en Él. Eso es lo más lindo, hermano, porque su mano siempre nos sostiene, nos cuida, nos protege. Gracias a Dios por sus palabras. Así que recordemos estas 3 grandes verdades acerca de Dios. Dios siempre cumple lo que advierte. Dios siempre ve todo, hasta los secretos más escondidos. Y Dios siempre protege al remanente fiel. Que Dios nos bendiga. Que Dios alimente nuestra fe con esta palabra. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la fidelidad no solamente la podemos ver, Señor, en las promesas lindas que tú nos das respecto a cosas que nos agradan, a cosas que sabemos que tú nos sustentas o animas, pero también nos recuerda que tú eres fiel en todo lo que tú dices, en todas las advertencias. Ninguna palabra tuya es hueca, ninguna palabra tuya es vana. Al contrario, todo lo que tú dices, tú lo cumples. Ninguna palabra tuya cae a tierra. Por eso, pon temor en nuestros corazones para oírla y para obedecerla, Señor, para respetarla. Como también, Señor, pon temor en nuestros corazones para entender que todo lo que hacemos está a la vista tuya. Tú ves todo, Señor. Nada podemos esconder, nada podemos ocultar, nada podemos hacer en tinieblas, porque tú lo ves. Ni siquiera las paredes más escondidas o más privadas que pueda haber en la tierra podrán ocultar nuestras maldades y nuestros pecados, porque tú los ves todo, Señor. Y un día los sacarás a luz también. Líbranos ser avergonzados, Señor. Y gracias, Señor, también porque sin lugar a dudas, tú eres un Dios protector. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escondedero, Señor. Y acudimos a ti. Y gracias por el sello del Espíritu Santo que nos garantiza que somos tuyos, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, amado Dios. Gracias porque nuestro espíritu da testimonio, porque tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a mantenernos fieles en toda nuestra manera de vivir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que tengan un lindo día. Que Dios me lo bendiga y cuídense mucho. Un abrazo.